En 1987, Óscar Arias, presidente de Costa Rica, es distinguido con el Premio Nobel de la Paz. Recibo este premio como uno de los 2.700.000 costarricenses. Somos un pueblo sin armas y luchamos por seguir siendo un pueblo sin hambre. Somos para América símbolo de paz y queremos ser símbolo de desarrollo. Centroamérica, su lugar de origen, sufre en ese momento cruentas guerras entre hermanos. Parece que allí se libra una de las últimas batallas de la Guerra Fría. A communist Nicaragua, allied with the Soviet Union, is a permanent threat to us all. Óscar Arias consigue lo que parecía imposible: sentar a las partes a dialogar y establecer compromisos comunes. Lucharemos con medios diplomáticos y políticos para que en Centroamérica no sigan matándose hermanos. Un decidido paso para que cesen los conflictos y se alcancen acuerdos de paz. La paz reclama su hora. Formado desde joven para gobernar, Óscar Arias se ha dedicado con pasión a la lucha política, ejerciendo como nadie el arte de la persuasión. Esta es la vida del hombre que con el poder de sus palabras logró trazar el camino de la paz en Centroamérica. Desde fines del siglo XIX, Costa Rica ha disfrutado de continuidad democrática, una historia poco común en América Latina. Esa paz es brevemente alterada en 1948, cuando el país se ve envuelto en una guerra civil. José Figueres, el caudillo triunfante, llama a elecciones y promueve una desconcertante medida: abolir para siempre el ejército. Eso le permite a Costa Rica dedicar recursos valiosos en el terreno económico al desarrollo de su aparato de salud, de energía, de educación. Y eso hace que el ciudadano costarricense se sienta muy seguro de sus garantías, de su integridad y de no ser violentado por un ente, una institución que, como tantos ejércitos latinoamericanos, a veces han estado incluso por encima de los poderes civiles. La abolición del ejército es un elemento que se ha incorporado a la identidad y al sentido de la nacionalidad costarricense. Los niños que nacen en este tiempo estudiarán desde la escuela las ventajas de ser un país sin ejército. Uno de ellos es Óscar Arias, quien había nacido el 13 de septiembre de 1940. Su infancia transcurre en la apacible provincia de Heredia, una región de larga tradición agrícola. Los hombres de su familia han desempeñado importantes cargos públicos y poseen extensas propiedades dedicadas al cultivo del café, el fruto que sustentó la economía del país durante décadas. Mi padre me exigía mucho. No era suficiente lo que uno aprendía en la escuela ni llegar a hacer la tarea. Desde muy temprana edad me dijo: usted tiene que leer. Me compró biografías de grandes héroes. Recuerdo cuando mi padre me regaló las memorias de Winston Churchill. Recuerdo haberme leído el primer libro completo, Se cierne la tormenta, y después me leí otros libros de él. Fue una de las personas que más me motivó para ingresar a la política, y la verdad es que sigo pensando que fue quizás el más grande estadista del siglo XX. Todas esas biografías de niño me hicieron soñar en que yo debería algún día incursionar en la política nacional y tratar de alcanzar la presidencia de la República. En la escuela se elegía no al presidente del grupo, de la clase, sino ciudadano de la clase. A mí me eligieron ciudadano de honor de la escuela. Yo les decía que, en efecto, yo quería llegar algún día a ser presidente, y los compañeros lo tomaban como a broma, se mofaban un poco de mí, qué sé yo. Después fui al Colegio San Francis y ahí seguí repitiendo lo mismo. Y
Bueno, ahí todavía me molestaban más. Esos compañeros están todavía hoy un poco asombrados de que en efecto llegara a ser presidente, no una vez, sino 2 veces. En el invierno de 1959, Óscar Arias está en la ciudad de Boston, donde ha sido enviado por su familia a estudiar. Mi madre insistió en que yo debería estudiar medicina y yo no estaba nada seguro porque mi inclinación era hacia la política. La verdad es que como tenía que suceder, llegué y cuando entré al laboratorio a disecar el primer sapo me di cuenta que estaba equivocado. Sin embargo, ahí seguí. I want people in Latin America and Africa and Asia to start to look to America, to see how we're doing things, to wonder what the President of the United States is doing, and not to look at Khrushchev or look at the Chinese communists. That is the obligation upon our generation. En ese momento, Estados Unidos atraviesa un período de grandes cambios. Me tocó la campaña de Jack Kennedy contra Richard Nixon y yo la seguí muy de cerca, recuerdo los debates y al final, una vez que ganó, yo escribí un artículo en el periódico de la universidad sobre una nueva relación de Estados Unidos hacia América Latina. Yo me atreví a decirle al futuro presidente de los Estados Unidos: tienen que hacer algo con respecto a América Latina. Y además le escribí una carta, él me respondió esa carta y esa carta está enmarcada y la tengo ahí en mi biblioteca. A finales de 1961, Arias decide dejar los estudios de medicina para seguir su verdadera vocación. De vuelta en San José, se inscribe en la Universidad de Costa Rica para estudiar Economía y Derecho. Lo que más tiene es un empeño y un tesón que si en este momento Óscar se empeña que él quiere comprar el carro con que usted anda y usted no se lo quiere vender, llega un momento en que usted, con tal de quitárselo encima, se lo vende. Pero con ese mismo tesón y con ese mismo empeño, logró sacar 2 carreras. Son años de profundas transformaciones que demandan nuevos modos de comprensión. Yo quería seguir estudiando y quería ver si podía obtener un doctorado en ciencias políticas. Yo tomé la decisión de no ir a Estados Unidos porque estaba la guerra de Vietnam en su clímax y yo no quería vivir en una superpotencia. Yo quería una sociedad mucho más balanceada, mucho más equilibrada en todos los campos. Siendo estudiante de la Universidad de Costa Rica hice un viaje a Europa. Ciertamente Londres me encantó y dije, bueno, yo debería venir aquí, porque aquí voy a poder vivir y compenetrarme de diferencias ideológicas mucho más acentuadas que lo que uno puede ver en Estados Unidos. Fue fascinante mi estadía allá. Fueron años de un gran aprendizaje, de estudiar 15 horas diarias. Ahí conocí a varios latinos, entre ellos John Bill, con quien nació una amistad que se convirtió después en una verdadera hermandad. En una de las primeras conversaciones que tuvimos, cuando yo le pregunto, digamos, sobre Costa Rica y sobre lo que él desea hacer en el futuro, me dice: yo deseo ser presidente de Costa Rica, ¿eh? Que a mí me causó mucha gracia en ese momento. Pero él me lo explicó con toda calma y racionalidad, como diciendo: ¿qué alternativa tengo? He sido privilegiado, mis abuelos y mis padres me han dejado o son propietarios de importantes negocios, y yo quiero devolver eso y por lo tanto voy a trabajar en política. Creo que para eso me estoy preparando. A mí me parece que en la vida hay que ser transparente, me parece que en la vida hay que compartir con la gente nuestras aspiraciones. Me parece que la mejor demostración de humildad y no de soberbia, porque se puede interpretar al revés, es decir lo que uno quiere hacer, cuáles son nuestras aspiraciones.
Finalmente, Arias obtiene un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Essex. Su tesis, un estudio sobre el liderazgo en Costa Rica, será luego publicada. Creo que algo que tal vez resume muy bien lo que encarna el presidente Arias, y esto se ha dicho en varias ocasiones, es que es probablemente el más político de nuestros intelectuales y el más intelectual de nuestros políticos. De regreso en su país, Arias tiene por delante el reto de aplicar lo aprendido. Sus ideas encuentran un lugar en el Partido Liberación Nacional. José Figueres, líder del movimiento del 48 y máximo dirigente del partido, ve el potencial de Arias y lo invita a acompañarlo en su nueva presidencia. Yo estaba muy urgido por regresar aquí, porque francamente yo quería que don Pepe me diera la oportunidad de ser parte de su gobierno. Yo estaba cerca de él, habíamos tenido una correspondencia muy intensa. Él sabía que yo me estaba preparando de alguna manera para ingresar a la vida pública. Y entonces fue muy generoso y me dio la oportunidad de trabajar con él en esos 4 años. Primero se desempeña como asesor económico y luego como ministro de Planificación y Política Económica. Arias tiene tan solo 31 años. En ese tiempo, Óscar conoce a Margarita Penón Góngora, una joven costarricense que ha estudiado bioquímica en la Universidad de Vassar, en Nueva York. Se enteró Óscar de que estaba teniendo problemas para incorporar mi título a la Universidad de Costa Rica. Él en ese momento era profesor y reconoció que venía yo de una universidad buena y que era una injusticia que me estuvieran poniendo tanta traba. Entonces una noche me llamó y me contó que él estaba enterado y que quería ponerse a las órdenes mías a ver si en algo podía colaborar. Y hablamos un rato por teléfono y rápidamente me dijo que si podía pasar en la noche y que le gustaría invitarme a cenar. Entonces yo le dije que sí. Yo lo recuerdo a él porque llegó a mi casa y estaba parado justo a la par de un piano. Y vi una figura que me pareció muy atractiva. Óscar, para mí, fue un hombre muy guapo y que combinaba algo extraño. Me dio una sensación de que era una persona muy tímida, introvertida, que fue lo que capté en ese momento. En fin, encontramos que teníamos montones de afinidades en nuestras visiones de lo que estaba dándose, la efervescencia social en esa época. Éramos muy jóvenes, muy llenos de idealismo y bueno, fue para mí deslumbrante su capacidad intelectual, su formación académica, y yo quedé prendada esa misma noche, esa es la verdad. Y de ahí pues empezamos a salir. Comenzamos a salir y comenzamos un noviazgo que duró, pienso que casi 2 años. Yo me casé siendo ministro. Don José Figueres fue el primer padrino de la boda y nacieron 2 hijos, Silvia Eugenia y Óscar Felipe, 2 hijos maravillosos a quienes adoramos. Y la verdad es que, bueno, son 2 hijos que vivieron desde que nacieron en medio de la política. La carrera de Arias continúa. Tras ser electo diputado y secretario general del Partido Liberación, presenta su nombre como precandidato a la presidencia. Óscar se presentó, ¿verdad?, como la renovación. Casi que tomó la frase de Kennedy de que la antorcha tenía que pasar a una nueva generación y la hizo propia. Los líderes del Partido Liberación Nacional no veían con buenos ojos una nominación de Óscar Arias. El propio Figueres, quien pensaba lanzarse para un 4º mandato, trata de disuadirlo. Yo le dije a don Pepe que ya él no debía aspirar una vez más a la presidencia. Eso realmente lo enojó mucho a don Pepe. Y yo le dije a don Pepe, usted le ha dado mucho a este país, pero no es usted el único que puede ganar las futuras elecciones. Yo creo que ese enfrentamiento de una forma u otra más bien fue bueno para Óscar, porque le dio la preeminencia ante la luz pública de algo muy inusual, y era que se atreviera alguien a enfrentarse a esos grandes líderes.
y que lo hiciera de frente y que lo hiciera proponiendo una opción de renovación de liderazgo. A inicios de 1985, Arias conquista la nominación de su partido y comienza la lucha por la presidencia. En ese entonces, varios países de Centroamérica son fuente inagotable de noticias. El enfrentamiento entre gobiernos y grupos insurgentes llama la atención de la prensa extranjera y organismos internacionales. Se trata de conflictos con miles de pérdidas en vidas humanas que parecen no tener fin. La posición de Costa Rica frente a lo que le ocurre a sus vecinos se convierte en un tema de campaña. Es en ese contexto que Óscar Arias compite por la presidencia. La campaña es más difícil de lo que se pensaba. Rafael Ángel Calderón, hijo del expresidente del mismo nombre, parece dominar en la preferencia de las masas. Cuando Óscar comienza su campaña, no comienza ganando. Ya cerca, como unos 6 meses antes de las elecciones, los índices más bien estaban por debajo. Parece que la derrota es inminente y Arias se concentra en ser el candidato de la paz. Apela al orgullo de sus compatriotas por ser un país sin ejército y sostiene que en su gobierno el país seguirá siendo neutral, que no se convertirá en el dormitorio de los contras. Él prometió 2 cosas fundamentales: paz y vivienda. Había un déficit de vivienda importante, prometió miles de viviendas. Eso conquistó la imaginación del costarricense, que pedía solución de algunos de sus problemas sociales, y ese era un problema social agudo, pero también jugó sobre la promesa de paz en una Centroamérica que estaba convulsionada por las guerras. Los sandinistas habían triunfado en Nicaragua, derrotando a un dictador oprobioso, y había una guerra civil en curso en El Salvador y también en Guatemala. Había temor de que la guerra se extendiera a Costa Rica y había temor de que nosotros nos involucráramos en la guerra. La campaña política fue de las campañas políticas más lindas que yo he vivido, y creo que los costarricenses también. Teníamos una especie de kitchen cabinet, de gabinete de cocina, que lo integraba mi hermano, Margarita, John Bill y yo. Éramos una pareja joven, llena de idealismo, muchísima gente joven se unió, y fue la gran campaña que cambió la historia del Partido Liberación Nacional y del país. Arias remonta terreno. Figueres y los otros líderes de su partido le brindan su apoyo. En diciembre aparece por vez primera liderando las encuestas y la campaña se torna despiadada. Recuerdo que en diciembre me fui a pasar el fin de año a una playa en Limón con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, y ya yo estaba seguro de que iba a ganar. Las elecciones eran el primer domingo de febrero del 86 y francamente pasé muy tranquilo porque estaba seguro que iba a ganar. El 2 de febrero de 1986 se celebran las elecciones. Arias gana con el 52% de los votos y se convierte en el presidente más joven que ha tenido Costa Rica. El eje que realmente llevó a Óscar a ganarle a Rafael Ángel Calderón, que era hijo de un expresidente muy querido y con mucho liderazgo popular, fue ese compromiso con la paz, ese compromiso con los derechos humanos, con la democracia, y en ese sentido me parece que fue como un reconocimiento del pueblo de Costa Rica de lo que quería que fuera su propia identidad. Aquí abandonamos las dictaduras militares a finales del siglo XIX, no hemos tenido grandes conflictos y eso nos crea una cultura política y nacional pacifista, y Arias tocó esa veta importante en los costarricenses. Recuerdo mucho a mi hija Silvia, porque cuando anunciaron en el hotel donde estábamos, ella lloró y lloraba mucho, y yo le preguntaba: Silvita, ¿por qué llora? Y después me dijo: mamá, es que yo sentía una responsabilidad, una responsabilidad muy grande. Y en esos momentos de victoria hay siempre una gran alegría, pero siempre una gran incertidumbre, porque eran tiempos muy difíciles. Se habían ofrecido cosas tan sagradas, tan nobles, ¿verdad?
Como todo presidente que comienza, Arias tiene por delante multitud de retos, pero el conflicto armado en Centroamérica parece acaparar sus primeras horas. En su campaña electoral, Óscar Arias había prometido trabajar por la paz en la región, una tarea que lucía bastante cuesta arriba. Sí, en Centroamérica en los años 80 había todo tipo de manifestaciones de violencia y de violación de los derechos humanos. En Guatemala, por ejemplo, hubo masacres de poblaciones indígenas muy severas. Había escuadrones de la muerte que asesinaban selectivamente a enemigos políticos. En El Salvador, lo que existía era prácticamente una guerra abierta. En Honduras hubo una gran cantidad de desapariciones de ciudadanos. La Contra tenía su base de operaciones en Honduras, había una gran presencia del ejército de Estados Unidos también en Honduras. Y en Nicaragua, además de la guerra que había internamente, había un proceso de conculcación de las libertades públicas por parte del régimen sandinista y un intento por implantar un régimen marxista en el país, con todas las implicaciones que eso tiene desde el punto de vista de control político, de control económico y de control social. La última gran batalla de la Guerra Fría ocurre en Centroamérica. Nicaragua es una ficha del régimen soviético en ese momento, y lo que se discute es, bueno, cómo los norteamericanos en los Estados Unidos iban a enfrentar otra ficha importante puesta en una zona geopolítica crucial. En la clase política norteamericana había algunos que decían que eso había que enfrentarlo políticamente, fundamentalmente los demócratas en el Congreso norteamericano, y la administración Reagan creía más en una solución militar al conflicto. Estábamos en una especie de ajedrez de la Guerra Fría, y precisamente en ese entonces los países que jugaban a ese ajedrez ponían las armas, pero Centroamérica ponía los muertos. Posiblemente la mayor violación a los derechos humanos es vivir en un conflicto armado, porque no solo soldados mueren, la cantidad de civiles inocentes, hombres, mujeres, niños y niñas que murieron en Centroamérica fue enorme. Costa Rica había logrado permanecer al margen de estos conflictos. Sin embargo, cuando Arias llega al poder, la presión es grande para que se sume activamente, apoyando abiertamente a los contras. Las primeras intervenciones del nuevo mandatario parecen cuestionar la política estadounidense hacia la región. Nunca negociaremos sobre la dignidad nacional. No toleraremos amenaza, ofensa o acto alguno que menoscabe esa dignidad. Somos una nación de ciudadanos razonables y amantes de la paz. Arias denuncia la existencia de una pista clandestina al norte de su país y exige su cierre inmediato. El territorio costarricense no será usado para apoyar a los contras. Creo que Óscar desde muy temprano, inclusive antes de iniciar el gobierno, pues dio una expresión que causó mucha conmoción cuando dijo que la Contra no era la solución, sino que era parte del problema. Cuando llegó el presidente Reagan al gobierno, los Estados Unidos habían sido ciertamente humillados al perder la guerra de Vietnam. El presidente Reagan era un anticomunista furibundo. Él quería una derrota a un régimen comunista y era muy fácil para él querer conseguir una victoria en Nicaragua sacando a tiros al gobierno sandinista del poder. A communist Nicaragua, allied with the Soviet Union, is a permanent threat to us all. Fue un enfrentamiento directo con el presidente Reagan, ¿no? Que él proponía o veía a la Contra como la salida, o sea, era la guerra la que iba a definir esto. Las presiones de la administración Reagan sobre mí fueron muchísimas y muy variadas.
Recuerdo una vez en que el jefe de la CIA, Bill Casey, vino a visitarme. Yo rehusé recibirlo porque dije que solo me atrevía a recibirlo delante de la prensa. Luego recuerdo presiones de que si yo no colaboraba con la administración Reagan, se podía considerar la posibilidad de que disminuyeran la ayuda económica que le daban a Costa Rica. Arias va más allá. No se trata solo de negarse a prestar el territorio de Costa Rica, sino que se anima a promover un plan de paz. Mantendremos a Costa Rica fuera de los conflictos bélicos centroamericanos y lucharemos con medios diplomáticos y políticos. Y lucharemos con medios diplomáticos y políticos para que en Centroamérica no sigan matándose hermanos. Su propuesta toma en cuenta la experiencia del Grupo Contadora, una iniciativa previa de otros países latinoamericanos, corrigiendo y profundizando su alcance. Según el plan de Arias, si cesaba toda ayuda externa en armas, la consecuencia sería un cese al fuego. También incluía elecciones libres bajo observación internacional, amnistía para los presos políticos y respeto a los derechos humanos. En foros tan importantes como Naciones Unidas, Arias sostiene con fuerza sus ideas. Costa Rica no está de acuerdo con que fuerzas exógenas alimenten guerras y extiendan la muerte en la región. Mientras el mundo entero llama a la paz, en América Central se acerca la guerra. Pido al mundo que comprenda, pido a las grandes potencias de todas las ideologías que entiendan que hacer en las Américas un pacto por la democracia, por el pluralismo y por la libertad, beneficia a la humanidad y propicia la paz del mundo. Nosotros no conocemos la guerra, yo no conozco un rifle. Entonces para el costarricense era muy difícil comprender porque estaba don Óscar tan metido en la pacificación de Centroamérica si nosotros no tenemos ni siquiera ejército. Hasta que empezamos a entender que era que la guerra se nos estaba metiendo ya en las fronteras, ya habían policías muertos. Entonces eso es, ya la gente empieza a decir, con razón. Algunos sectores de la clase política se oponían al tema, argumentaban que probablemente Arias estaba haciéndoles las cosas fáciles a los sandinistas y que había que ser duros con ellos en ese momento, pero yo diría que mayoritariamente el pueblo de Costa Rica no quería una guerra, no quería haberse metido en una guerra. Otro modo de frenar el plan de Arias será ejercer presión utilizando a sus amigos más cercanos. Cuando comenzamos a promocionar el plan de paz, el jefe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo un día me viene a visitar y me dice, mire, hay un senador republicano que nos está diciendo que en el tanto en que John Bill siga promocionando su plan de paz, el gobierno de Estados Unidos no debe darle ningún tipo de colaboración económica al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y yo me quedé sorprendido y le dije, ¿vale tanto la cabeza de John Bill? Porque eso es lo que me están pidiendo. Esa es una buena muestra de las presiones de la administración de Ronald Reagan contra el plan de paz. Arias fundamenta su plan en el poder de las palabras justo cuando la administración Reagan se esfuerza para que el Congreso autorice millones de dólares en ayuda militar para los contras. Nicaragua is becoming a Soviet base every day that we debate and debate and debate and do nothing. Reagan no la tiene fácil. En noviembre de 1986 había estallado el escándalo Irán-Contras, una compleja red en la que Estados Unidos suplía de armas a Irán y el dinero de la venta era usado para financiar a los Contras.
un escándalo que hace más difícil la aprobación de fondos para combatir a los sandinistas. La gestión del plan de paz supone un titánico esfuerzo diplomático. Arias se apoya en los demócratas y plantea de que antes que haya una guerra generalizada con intervención norteamericana, era mejor buscar una salida de tipo político al conflicto, apuesta a eso. Los Estados Unidos querían un plan de paz sin Nicaragua. Y Óscar dijo, de ninguna manera, no puede haber un plan de paz brincándose un país. Y él plantea por primera vez a sus colegas y les dice, señores, no podemos discutir este plan, estas bases, si no tenemos a Nicaragua adentro. Eso, por supuesto, que era antagonizar a los Estados Unidos completamente, totalmente. En febrero de 1987, Arias invita a Vinicio Cerezo, José Azcona y José Napoleón Duarte, los otros presidentes centroamericanos, a reunirse en Costa Rica para discutir un plan de paz. Estados Unidos presiona a los presidentes para que no asistan, pero en un gesto de valentía, todos acuden a la cita. Finalmente llegaron todos. Llegó Vinicio con mucho coraje, llegó Napoleón Duarte con muchísimo coraje, y Azcona también. La paz reclama su hora. Quiero una paz estable y duradera. La paz que solo puede darse dentro de un régimen democrático y comprometido con los más necesitados. Es necesario transformar el pensamiento en acción y los acuerdos en realidades. En la reunión, los presidentes aceptan la propuesta de Costa Rica como instrumento para encontrar la paz y se acuerda invitar a Nicaragua a ser parte de las negociaciones. Me fui a visitar al presidente Ortega con todo su equipo y ciertamente de nuevo descubrí que no conocían bien el plan de paz, que lo descartaban como una propuesta impuesta por el gobierno norteamericano, que no era una cosa original mía, sino que posiblemente yo era una especie de marioneta de los norteamericanos. Y les tomó mucho tiempo darse cuenta que no era así. Y lo más fácil fue darse cuenta que no era así porque el que más adversó el plan de paz fue Washington. En esa ruta para encontrar una salida se hace preciso buscar apoyos. Cuando yo presenté el plan de paz en febrero del 87, me di cuenta que no era posible que mis colegas centroamericanos nos sentáramos todos a la mesa a negociar si no había mucha presión internacional a favor del plan de paz. Entonces mi siguiente paso fue divulgar el plan de paz, que se dieran cuenta que era un plan de paz que representaba las tradiciones, la idiosincrasia, los valores, los principios del pueblo de Costa Rica y que lo que buscaba era democracia como una condición para una paz duradera. Así comencé a divulgarlo en primer lugar en nuestro continente y luego decidí que el viejo continente europeo era importante que nos apoyara. Esa calidad de personas que rodearon a Óscar y que acompañaron esa lucha no es la persona que usted le paga un sueldo y que se queda un ratico a hacerle el trabajo y medio lo cumple. No, es una entrega total. Y yo creo que con ese fundamento, yo siempre creo que cuando las cosas empiezan bien y llevan esa alma, eso es como algo que es imparable porque es contagioso. Entonces llegamos a Europa con ese espíritu, ¿no?, de tenacidad, de lucha. Y la prensa tomó las ideas y salieron páginas en los editoriales. Fui a ver al Santo Padre, casi que no lo dejé hablar para que pudiera escucharme sobre la importancia de que teníamos que recibir el apoyo de él y estar él bien informado. Porque era vital en países católicos como los nuestros el apoyo de la Iglesia Católica. Cuando llegué a Inglaterra, recibo una llamada del Foreign Office y me dicen, presidente, la señora Margaret Thatcher lo quiere ver a las 11 de la mañana en 10 Downing Street. Fui a verla, me habían dicho que era una visita de media hora, duramos hora y media, fue una discusión muy fuerte. Y un poco, digamos, la línea del argumento de ella fue, presidente Arias,
puede usted confiar de que un marxista-leninista va a hacer una elección libre en su país? Y yo le decía, sí, es un poco difícil, señora Thatcher, pero bueno, siempre hay una primera vez. Vamos a intentarlo. En junio de 1987, Arias es invitado a la Casa Blanca e insiste en su mensaje. Yo no acepté ninguna imposición, no acepté ningún chantaje, no acepté ninguna amenaza. En eso fui muy claro. Y mi argumento era muy simple. Si ustedes me quieren chantajear porque estoy buscando la paz para los centroamericanos, yo le voy a decir al mundo que ustedes van a castigar al pueblo de Costa Rica tan solo porque se atreve a luchar por la paz en Centroamérica. Ese coraje y esa obstinación que tuvo Óscar Arias para ir diciendo estas cosas en todas partes y en voz alta, no lo tenía nadie, por lo menos en ese momento histórico, en América Latina. Con tanta oposición por parte de Estados Unidos, todo parece indicar que no habrá entendimiento y que el plan de paz no será firmado. Arias se enfrenta al mayor de sus retos, lograr que el esfuerzo de tantos no haya sido en vano. Óscar Arias acude a una nueva cita en Guatemala, junto a los otros presidentes de Centroamérica, para discutir su propuesta de paz. Sin embargo, las presiones son tales que nadie garantiza resultados. La prensa no ayudaba mucho, al contrario, todo el mundo predecía que iba a ser un fracaso, que era una pérdida de tiempo. Y recuerdo que cuando ya se iba a la reunión donde se decidía si los presidentes de Centroamérica firmaban o no el plan de paz, don Óscar decidió que él quería dirigirse a los costarricenses y decirles algo así como: bueno, hicimos todo lo que pudimos, lo intentamos, vamos a ver qué nos depara lo que vamos a enfrentar mañana. No puedo decirles hoy, al partir para Guatemala, si esos viajes terminan para bien de la paz o habrán de continuar para evitar la guerra. Pidamos a Dios que triunfe la cordura y la reconciliación. El 7 de agosto de 1987, los presidentes centroamericanos se reúnen en Ciudad de Guatemala buscando llegar a un entendimiento. Cuando yo llegué al hotel allá en Ciudad de Guatemala, los cancilleres se habían reunido con anterioridad y, bueno, tenían un documento en que solo se habían puesto de acuerdo como en 3 líneas. Y yo dije, bueno, esto significa que vamos a tener que trabajar. Las reuniones fueron solo de los presidentes, los 5 solos. Y debo decirle que la confianza se genera viéndose a los ojos. La confianza se genera discutiendo, debatiendo, pero viéndose a los ojos. Y así fuimos llegando a acuerdos poco a poco. En toda negociación uno alcanza lo que puede, no lo que quiere. Y la esencia para llegar a un acuerdo es tener la humildad para ceder cuando hay que ceder, en aras de buscar acuerdos o consensos. Y así sucedió. Yo llamé y le decía que no podía desfallecer, que aunque pareciera imposible y aunque, o sea, que había que seguir, como que yo traté de que tuviera la estamina. Bueno, a él no le hace falta mucha porque es incansable y tiene una estamina férrea que poca gente tiene. Recuerdo que cuando íbamos a salir a cenar, yo le dije a mis colegas, no salgamos, no perdamos el ritmo que llevamos, quedémonos aquí hasta que al final llegamos a un acuerdo, porque mi temor era que si salíamos, todo el mundo iba a comenzar a hacer llamadas, iba a consultarle a los cancilleres, iba a consultarle a los ejércitos, y bueno, así fue. Nos quedamos hasta las 4 de la mañana, y cuando bajamos al lobby, estaba el lobby lleno de prensa de todas partes del mundo, y francamente pienso que la inmensa mayoría de aquella gente no se imaginaba
que la noticia iba a ser que habíamos llegado a un acuerdo y que habíamos firmado el plan de paz. Los presidentes de las repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, reunidos en la ciudad de Guatemala el 6 y el 7 de agosto de 1987, hemos acordado asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz para Centroamérica, comprometernos a luchar. El plan, conocido como Esquipulas II, consagra el diálogo como vía de reconciliación, urgiendo un cese de hostilidades. Provee también el ímpetu para una auténtica democratización con justicia social, respeto a los derechos humanos, pluralismo y elecciones libres. También establece el cese de ayuda a fuerzas irregulares y movimientos insurgentes. Y previene que el territorio de un Estado sea usado para atacar al otro. Finalmente, se trazó un cronograma de implementación y se aceptó la observación internacional de los acuerdos. Décadas de dictadura, guerra civil e injusticia social parecen tener sus días contados. Yo recuerdo que don Óscar nos contaba que cuando salieron ellos de la firma, una indita se le acercó y le dijo a él: presidente Arias, gracias por esto que pasó hoy, gracias por este hijo que tengo aquí, andaba con un niño en brazos, y por el que tengo peleando en la selva. Cuando esa noticia llegó de que se había firmado, aquí todo el mundo dijo: es un milagro, o sea, es un milagro que se lograran poner de acuerdo. Y fue un festejo general. Que aquí en Costa Rica sonaron todas las campanas de las iglesias, las sirenas de los carros, era todo el pueblo costarricense apoyando a su presidente en ese momento. Aquí la gente lo recibió como un héroe, con entusiasmo, bueno, yo creo que precisamente como nadie esperaba que fuera a salir algo positivo, pues con más razón la reacción fue tan espontánea y de tan enorme satisfacción. Lo fundamental es que ha quedado desmantelada completamente la política de guerra. En ese momento se sabe, no habrá guerra en Centroamérica. Esquipulas es probablemente uno de los acuerdos de paz que más éxito ha alcanzado en la historia, porque ciertamente fue un acuerdo difícil de negociar, pero que fue negociado por los centroamericanos, para los centroamericanos, y que afortunadamente ha logrado un altísimo grado de cumplimiento. La vida familiar fue bastante normal. Recuerdo que los fines de semana, si yo no tenía que hacer giras, siempre estábamos aquí en la casa. Teníamos la costumbre, digamos, de que todos los domingos almorzábamos con mis padres en compañía de mi hermana y de mi hermano, con todos los hijos. Era un almuerzo familiar que comenzaba a las 12 del día y terminaba a las 7 de la noche. Esa rutina se ve un poco alterada por la cantidad de compromisos que el presidente debe atender. Después de meses de intenso trabajo, Óscar Arias acepta descansar un poco junto a su familia. Es el cumpleaños de Margarita y deciden irse a una remota playa. Recuerdo que Rodrigo Arias, su hermano, a medianoche me llamó por teléfono a mi casa y me dice: ¿viste lo que le pasó al presidente? Y yo sabía que el presidente andaba de vacaciones con su familia, el corazón me latía a 200 kilómetros por hora porque de un accidente, algo debe haber pasado. Me dice: le dieron el premio Nobel a Óscar. ¿Y lo qué? ¿Cómo? Nobel Peace Prize for 1987 to President Óscar Arias Sánchez of Costa Rica. Ese lugar que es en el Pacífico Sur de Costa Rica, que se llama Playa Ballena, en esa época no había carretera, ni tampoco teníamos electricidad. Yo estaba con mi hermana cuando ya nos levantamos haciendo el café y oíamos un ruido intermitente, raro. Mis sobrinos se despertaron, ya ellos eran jóvenes un poquito más entendidos en el asunto, dijeron: es el radio que está sonando. Entonces yo le dije: vaya, averigüe qué es lo que pasa. Entonces dice: vea tía,
dicen que a tío Oscar lo galardonaron con el premio Nobel. Entonces yo digo, ¿qué es eso? Voy a irle a avisar. Y yo llego y Oscar dormido le digo, mira, que dicen que te galardonaron con el premio Nobel. Y él me dice, no, imposible, si ni siquiera me han nominado. Pero el radio no dejó de sonar y seguían molestando que si ya le avisaron. Entonces yo le digo, mira, Oscar, mejor pedí que llamen a Rodrigo, tu hermano. Entonces, en efecto, ya hablan y discuten y ya le cuenta. Y bueno, aquello fue una celebración enorme y ya ahí empezamos a discutir qué hacer. Entonces ya decidimos ahí que iba a ser un premio que se iba a dedicar a una fundación. Junto a Margarita y sus hijos, Óscar Arias emprende el viaje a Noruega para recibir el galardón. Peace is a never-ending process. It is an attitude, a way of life, an end to the shedding of human blood, which is inseparable from an end to the suppression of human rights. Recibo este premio como uno de los 2.700.000 costarricenses. Somos un pueblo sin armas y luchamos por seguir siendo un pueblo sin hambre. Somos para América símbolo de paz y queremos ser símbolo de desarrollo. En medio de la ceremonia, Arias realiza una especial dedicatoria. My son Oscar Felipe, here present, is 8 years old today. I say to him, and through him to all the children of my country, it is for the new generation that we must understand more than ever that peace can only be achieved through its own instruments, dialogue and understanding, tolerance and forgiveness, freedom and democracy. La gente relacionó el premio Nobel al presidente Arias con un premio Nobel para el país y obviamente eso generó una empatía muy importante entre la población y el presidente en esa época. Yo pienso que un premio Nobel siempre tiene mucho significado. Si ese premio Nobel se le da a un político y a un político gobernante, tiene un impacto todavía mayor. ¿Por qué un impacto mayor? Porque adquiere más prestigio, el gobernante adquiere más poder y no se puede gobernar sin poder. Yo creo que eso es muy obvio. Y a mí me parece que Óscar ha hecho un buen ejercicio del poder en el sentido de que nunca ha abusado del poder a pesar de haber tenido tanta popularidad. Pero ciertamente el premio Nobel ayuda a que él levante su imagen, a que el país lo respete más y sobre todo algo que era muy importante, que se respetara el plan de paz. El premio Nobel sirvió como catalizador, porque no me estaban dando los señores del Comité de Oslo el premio Nobel porque habíamos logrado la paz. No, era una señal ante el mundo para decirle el plan de paz del presidente Óscar Arias de Costa Rica es lo que hay que hacer, es la solución al conflicto militar en Centroamérica y por lo tanto el mundo entero debe apoyarlo. Y así fue. Yo creo que el espaldarazo que le dio el Premio Nobel de la Paz al esfuerzo que hacíamos los 5 presidentes fue muy grande. El avance del plan fue lento y plagado de obstáculos. A cada paso, nuevas resistencias parecían poner en peligro los acuerdos. Las partes siguen enfrentadas, se interrumpen los cese al fuego y continúa el flujo de armas desde el extranjero. Tendrían que pasar todavía algunos años para que la paz fuera plenamente alcanzada. Generar confianza ante el mundo entero de que si bien habían tropiezos, también habían avances, esa fue mi tarea. Y fue una tarea que creo que tuvo éxito, porque sí le dije al mundo, por supuesto que tropiezos hay, pero vean lo bueno y no lo malo, vean los avances y no los retrocesos. Y yo le toqué el corazón y el honor a mis colegas. Es decir, no podemos fallar. Tenemos en nuestras manos el futuro de 40 millones de centroamericanos. No podemos fallar. Aquí se está jugando la vida y la muerte de los hermanos centroamericanos y la vida tiene que ganar.
Tras disfrutar de múltiples honores y reconocimientos, Óscar Arias debe prepararse para una nueva etapa en su vida. No ha sido fácil andar este camino, ni lo será emprender el que nos queda por recorrer mañana. Ya se acerca al final de su presidencia, el sueño que tanto había anhelado. En su campaña, Arias había prometido techo, trabajo y paz. ¿Cómo juzgaban sus compatriotas su gestión de gobierno? Hubo sectores que le cobraban que siendo el presidente de Costa Rica y teniendo Costa Rica problemas locales agudos, pues viajara tanto, tuviera tanto activismo en relación con otros gobiernos y tuviera él en lo personal un foco tan grande en los asuntos centroamericanos. Arias había heredado e implementó programas de ajuste de conformidad con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que generó protestas y resistencias. Según indicadores oficiales, redujo la deuda externa y también controló la inflación y el desempleo. Yo diría que cumplió su promesa de las 80.000 viviendas y diría también de que mantuvo a Costa Rica fuera del conflicto centroamericano y eso es su principal logro. En general, creo que fue un periodo en que la economía del país se mantuvo en crecimiento. También el turismo ayudó mucho para ello. Costa Rica logró posicionarse en el mundo como un país de paz, donde se estaba iniciando el desarrollo de la biodiversidad con la creación del INVIO. Y eso trajo una afluencia de turismo nuevo a nuestro país. Creo que el presidente Arias siempre lo van a recordar como el presidente que logró una gran atracción de turismo en Costa Rica, sobre todo en esa primera administración. En 1990 llega el momento de elegir un nuevo presidente de Costa Rica. Rafael Ángel Calderón gana las elecciones y Arias se prepara para entregar el poder al partido adversario. Recuerdo que nos reunimos aquí con su gabinete en su casa cuando salimos todos caminando y había mucha gente afuera para despedirse. Las viejitas le cogían y le besaban las manos y iba con una procesión de gente. Entonces los ministros y los que lo acompañábamos nos tuvimos que ir quedando relegados porque don Óscar entró al estadio rodeado de gente y de gente humilde, que es con la que más él se identifica también. Ya para ese entonces, los compromisos del Plan de Paz se han traducido en resultados. En 1990 se celebran elecciones libres en Nicaragua en medio de gran expectativa internacional. Gracias a los acuerdos de paz, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua se decidió a hacer elecciones. Para su sorpresa, ganó la oposición, con Violeta Barrios de Chamorro a la cabeza, y eso implicó, lo cual es, creo, inédito en la historia política contemporánea, que un régimen de orientación marxista dejara el poder vía las urnas. Eso fue realmente un cambio fundamental en Nicaragua, a partir del cual se dio un proceso de reconciliación. En Guatemala y El Salvador se recorre también la larga senda de la pacificación. Bueno, el impacto de estos acuerdos en la vida diaria de la ciudadanía centroamericana es evidente. Antes, en Centroamérica, la gente moría por razones políticas. Habían asesinatos, habían masacres, habían grandes desavenencias que obviamente impactaban y generaban una inseguridad cotidiana. Los acuerdos de paz contribuyeron a frenar el ciclo de violencia que Centroamérica vivía en los años 80. Eso abrió una nueva etapa, que es la etapa de la construcción democrática, la etapa de la búsqueda del desarrollo para la región, la cual también tiene una serie de complejidades, pero ninguna de esas complejidades es equiparable a un periodo de violencia, de guerra y de irrespeto a los derechos humanos como fue el que se vivió en esa época. La solución del conflicto en Centroamérica coincide con un nuevo modo de relación entre las superpotencias. Hay que tomar en cuenta que el contexto internacional ya había comenzado a cambiar, ya estaba Gorbachov en la Unión Soviética, ya se había comenzado a dar un cierto proceso de deshielo en la Guerra Fría, la Unión Soviética había comenzado a retirarle su apoyo a los sandinistas en Nicaragua, entonces esto,
junto con el plan de paz, y creo que también la presión que Estados Unidos puso sobre Nicaragua fue lo que permitió que se llegara a un arreglo en Centroamérica. Tras culminar su mandato, Óscar Arias continúa su trabajo frente a la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, con énfasis en temas como la desmilitarización y el control de venta de armas. La fundación se llama la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y, bueno, tiene varios objetivos: la lucha por la equidad de género, la lucha por una mejor educación para la gente más humilde, pero sobre todo la lucha contra el gasto militar. En ese tiempo, Arias recibe nuevos reconocimientos y dicta conferencias en importantes universidades y foros internacionales. También se dedica a promover la abolición del ejército en otros países del área como Panamá y Haití. Arias permanece como una importante referencia en la política costarricense. En 1993, acompaña a su esposa Margarita en su intento por ser la candidata presidencial del Partido Liberación Nacional. Soy feminista, creo en la igualdad de derechos para las mujeres y pensé que era el momento de dar un paso más y llevar la ley de igualdad real a mi propia casa. Y el esfuerzo de llevar la candidatura de una mujer o la precandidatura de una mujer a la presidencia de la República, creo que rindió frutos en la participación de la mujer hoy en día. Yo le diría que habría que poner en una balanza a quién le depositaban más afecto los costarricenses, si al presidente o a doña Margarita, porque este pueblo la amó, la ama. Ella era muy dedicada al pueblo de Costa Rica. Era una pareja presidencial que la gente adoró. Los quiso mucho, a los dos. Bueno, siempre ha sido una mujer muy bonita. Eso ayudaba a esa pareja que tenía pues un carácter de modernidad, con una cierta mezcla de aires aristocráticos, pero a la vez de cercanía con la población. Y ella, hasta donde yo entiendo, también jugó un papel importante ya en el seno del gobierno, incluso a veces sirviendo como una especie de extensión emocional de don Óscar Arias, que tiene un carácter que tal vez desde el punto de vista emocional no es tan diestro como el de doña Margarita. Sin duda, sin tener a Margarita Penón al lado, creo yo que no habría logrado lo que logró. Yo creo que la mayor admiradora desde el comienzo fue ella y fue su gran apoyo. En 1996, el país se sorprende con el anuncio de que Óscar Arias y Margarita Penón han decidido separarse. Fue una ruptura tranquila, sin recriminaciones, que yo creo que en el público produjo un cierto dolor por el hecho de ver que una pareja que había sido bastante emblemática en la vida política del país se separaba. A partir de entonces, don Óscar Arias ha tenido algunas relaciones, pero eso se ha manejado, creo yo, que con bastante naturalidad. Y sí, efectivamente, no ha sido objeto de escándalos. Y en eso, pues yo creo que lo ha sido cuidadoso. Y eso es un factor que ha contribuido, creo yo, a su imagen. Cuando Óscar Arias deja la presidencia, todo parecía indicar que se dedicaría a trabajar como vocero y promotor de nobles causas. Muchos se sorprenden al saber que intentaría de nuevo ser presidente. Cuando se me abrió la oportunidad, yo sabía que tenía mucho que perder. Yo sabía que después de mi primer gobierno, todos los costarricenses estaban contentos, satisfechos, orgullosos de lo que habíamos hecho, y volver a la arena política era polarizar una vez más al país. Sin embargo, varios acontecimientos lo convencen de lanzarse. Hacia 2004, su partido, Liberación Nacional, había perdido 2 elecciones seguidas.
Nuevas fuerzas comienzan a capitalizar el descontento y restan apoyo a los partidos tradicionales. Tras un fallo de la Sala Constitucional que le abre el camino a la reelección, Arias obtiene por aclamación la nominación del Partido Liberación Nacional y desarrolla una campaña centrada en su experiencia. Llegado el día de la elección, parece que el triunfo es seguro. La jornada transcurre y la gente acude a votar. Sin embargo, al conocerse los resultados, el margen de diferencia entre los principales contendores es menor de lo esperado. El país aguarda en vilo mientras el Tribunal Electoral se pronuncia. Finalmente, Óscar Arias es proclamado presidente para el período 2006-2010. De las cualidades que yo admiro del presidente Arias es precisamente su bondad, su generosidad y su identificación con los que menos tienen. Porque además no son cualidades de presidente únicamente. Él como persona es así, y creo que eso es lo que él transmite a la gente, y por eso creo que fue que lo reeligieron de nuevo como presidente. Hay confianza, hay optimismo, hay seguridad. La presencia de don Óscar, su única presencia, ya le manifiesta a los costarricenses seguridad. Acompañado de sus hijos Silvia y Óscar Felipe, Arias recorre el Estadio Nacional de San José para recibir de nuevo la investidura como presidente de los costarricenses. El gran logro histórico de la generación actual de latinoamericanos, el de haber dejado atrás la interminable noche de la tutela militar, empieza a naufragar, en parte por la renuencia de nuestras élites políticas para enfrentar las seculares aflicciones de la desigualdad y la exclusión. Al comenzar su gobierno, el nuevo presidente plantea una política económica que le obligará a enfrentar una férrea oposición. ¡No al TLC! ¡No! ¡No! ¡No al TLC! Uno de los ejes de la campaña de Arias había sido el Tratado de Libre Comercio de Costa Rica con los Estados Unidos. El reto sería convencer a los costarricenses de la importancia de insertarse en la economía internacional. De nuevo, el poder de persuasión de Óscar Arias se ve puesto a prueba. Ustedes escojan. O nos aislamos y nos convertimos en la Albania centroamericana, o nos integramos con el resto del mundo, porque una economía pequeña donde se produce lo que no se consume y se consume lo que no se produce, pues tenemos que ser los fenicios del siglo XXI y tenemos que comerciar. En 2007, se somete el tratado a referéndum, ganando el sí por un estrecho margen. Arias logra movilizar el 51%, pero debe emplearse a fondo en ese proceso. Logra, triunfa, pero la oposición que tiene es significativa. En la calle, recorriendo pueblos y ciudades, Arias continúa con sus funciones de gobierno, fortaleciendo la credibilidad en las instituciones democráticas. Arias prosigue también con sus luchas en el ámbito internacional, insistiendo en causas que tienen que ver con la vocación pacifista de Costa Rica. Allow me to take this opportunity to pay special tribute to President Arias for his vision and pioneering work in favor of a global arms trade treaty. En este segundo periodo, continúa el combate de Arias por el control del tráfico de armas, impulsando un tratado que regula el comercio de las mismas. La reducción del mercado de las armas, un ataque frontal al militarismo y tratar de ponerle algún tipo de coto a las carreras armamentistas en América Latina o en el mundo siempre ha sido un interés personal del presidente Arias. Y creo que la gran virtud que tiene en este sentido es que ha sido muy constante en este objetivo. Es casi una causa que él ha tenido para poder poner esto en perspectiva. Actualmente en América Latina y el Caribe somos prácticamente todos regímenes democráticos y sin embargo nunca hemos gastado más en armas y soldados.
Actualmente América Latina y el Caribe gasta $50.000 millones en armas y soldados. Esto es 91% más de lo que gastábamos hace 5 años. Y esto resulta inaudito, es intolerable, cuando vemos que todavía tenemos 200 millones de pobres en América Latina y el Caribe que ganan menos de $2 al día. Esto es el despilfarro más descomunal de recursos públicos que hay. Y eso es intolerable. Y el presidente Arias ha sido, sin lugar a dudas, el vocero principal en tratar de resaltar esta falta de congruencia que hay en las prioridades que ponemos como Estados. En este sentido, un importante esfuerzo de Arias en su segundo mandato es el programa Avancemos, dedicado a promover la educación secundaria. ¿Cómo no vamos a entender por qué somos pobres y por qué tenemos la desigualdad más grande de todo el planeta con una escolaridad de 7 años? Por eso uno de los grandes programas de esta segunda administración mía es el programa Avancemos. Ahí tenemos a 150.000 madres de familia recibiendo un cheque del gobierno bajo la condición de que su hija o su hijo no abandonen el colegio. De tal manera que yo le puedo garantizar a los costarricenses que no va a haber una generación perdida que se empobrece porque abandonó el colegio, porque le estamos dando a las familias más pobres una ayuda económica con tal de que su hijo termine con el bachillerato. En resumen, si uno quisiera hacer un contraste entre los dos gobiernos, yo diría que las dos han sido factores que han contribuido a un desarrollo económico y social en nuestro país. La primera, 86-90, generando un clima de paz, condición vital para poder tener crecimiento e inversión, haciendo obras y obra social importante. Y esta otra, logrando poner a ese país a caminar de nuevo, insertando nuestro país en la economía mundial, haciendo una reforma de Estado importante con las aperturas en telecomunicaciones, seguros, propiedad intelectual y sobre todo siempre manteniendo un principio rector en los dos gobiernos que ha sido siempre la ética en la función pública. Tras 2 oportunidades en la presidencia, Óscar Arias se ha convertido en una referencia ineludible de la vida costarricense. Hay 2 Arias, el del 86, que era el Arias pacifista, antiguerrerista, rebelde frente a Reagan, y el Arias de hoy día, que es un Arias más racional, apelando a elementos de la necesidad de modernizar la economía y nuestra inserción en el mundo. Ahora, el elemento común entre los 2 Arias es que la gente lo reconoce como preparado, que es un tipo que se preparó para gobernar, que sabe gobernar y que ejerce responsablemente el gobierno. La arrogancia que se le atribuye, y yo creo que con un buen margen de realidad al presidente Arias, proviene de una serie de signos que se hacen bastante manifiestos en su conducta pública. Por ejemplo, es una persona muy impaciente. Y en Costa Rica, la impaciencia y el estilo directo a mucha gente le molesta y lo ve como una señal de arrogancia, de prepotencia, de mala educación incluso. En segundo lugar, yo sí creo que el presidente Arias tiene un cierto sentido de superioridad intelectual y política, de logros que son reales, pero que él considera que no han sido suficientemente apreciados por una gran cantidad de sectores. Y es también, y yo creo que eso influye en la imagen, una persona bastante tímida. Y la timidez muchas veces se puede ver como arrogancia. Yo pienso que Óscar es tímido y aún en grupos de amigos a Óscar le cuesta un poco soltarse. Pero, como le decía antes, yo encuentro que es una persona que una vez que está en confianza es muy alegre, es una persona que le gusta mucho la música popular. Óscar es capaz de discutir de cualquier tema cultural, a la vez ser un fanático de fútbol. Lo alegran, lo entusiasman las cosas más sencillas. Un cuento de Oscar Wilde, una pintura de Mantegna, un tango, un poema de Rubén Darío, la sonrisa de un niño, el abrazo de una mujer campesina. Realmente es un hombre que tiene placeres sencillos, que creo que ese es un lado que poca gente conoce,
pero ciertamente es una persona que creo que goza de la vida y que también le ha dado mucho a la vida de los demás. Prometo ser fiel a la República, a la Constitución. Arias continúa poniendo su experiencia al servicio de la estabilidad de la región, sirviendo como mediador en conflictos de difícil solución. Un modo de contribuir en el largo camino hacia una paz plena. La confianza que genera Óscar Arias se fundamenta en las consecuencias históricas de su plan de paz. Gracias. Gracias. El acuerdo de Esquipulas fue comparado en su momento con el combate de David contra Goliat, un reto que al principio lucía como imposible de vencer. La lucha aquí era una lucha por apostar a la vida y no a la muerte. Era una lucha por demostrar que el diálogo produce milagros, como decía entonces, y porque 5 presidentes tenían la obligación de buscar esa solución pacífica, ya que estaban muriendo inocentes todos los días en las montañas de Centroamérica. Y creo que toqué el orgullo, la responsabilidad y la necesidad de trascender, demostrándole a 2 superpotencias, a Washington y a Moscú, que el futuro de Centroamérica lo tomábamos en nuestras manos y que nadie debería impedir que la voluntad de 5 jefes de Estado fuese firmar un plan de paz y cumplir con su letra. Y gracias a Esquipulas, al acuerdo de paz, Centroamérica pasa la página, lo hace de una manera muy determinada y hemos visto que desde entonces Centroamérica transita por una senda de desarrollo evidente, con un marcado crecimiento económico, con el desarrollo de sistemas democráticos pluralistas y hemos visto importantes transiciones y alternancias en el gobierno que han confirmado que ciertamente ya la Centroamérica de ahora es muy diferente a la Centroamérica que teníamos, por ejemplo, hace 25 años. Bueno, yo creo que el esfuerzo de ese entonces usted lo ve en Centroamérica. Se acabó una guerra en Nicaragua que tuvo 90.000 muertos, otra en El Salvador con 75.000 muertos y otra en Guatemala con 200.000 muertos. Solo el hecho de que haya dejado de morir la gente como consecuencia de ese plan de paz, ya eso es una ganancia. Creo que ese es un éxito histórico de dimensiones realmente difíciles de medir actualmente. El hombre que desde niño pensaba que sería presidente ha tenido 2 oportunidades de conducir el destino de sus conciudadanos. Un líder poco común, formado para gobernar y entrenado desde joven en el conocimiento de las angustias de su pueblo. Para la historia, su nombre queda definitivamente ligado a la paz en Centroamérica. Soy uno de esos 5 hombres que hemos firmado un acuerdo, un compromiso que consiste en gran parte en el hecho de desear la paz con toda el alma. Muchas gracias.